El violín de Auschwitz de Anna Lavatelli. Recitativo. Mi nombre es Colin Messing, soy un violín. Espero que no te asombre el hecho de que pueda hablar. Es la música la que me da voz. Y si te quedas a escucharme podrás conocer mi historia. Como si contarla me convirtiera en el libro que estás leyendo. He regresado a la vida, restaurado después de años de abandono, y he vuelto a sonar en las manos de una gran violinista. No sé si alcances a imaginar cuán importante es para mí este momento. Y desde luego no tienes idea de cuántos recuerdos conservo en mi caja de resonancia. Han permanecido allí, silenciosos, como envueltos en un prolongado letargo. Pero en esta mañana de invierno, tan límpida, fría y brillante, siento que de repente se agitan, se mueven, quieren salir a la luz. Sé por qué me está pasando esto. Es el lugar en el que me encuentro. Los hechos que voy a relatar sucedieron aquí. Esa es la razón por la cual los recuerdos se han despertado. Su voz se está alzando enérgica e impetuosa. Ya no puedo contenerlos. Hasta ayer me parecía que no estaba listo para dar este paso, pero hoy me siento fuerte. Sé que conseguiré contar mi historia. Yo logré regresar vivo para dejar mi testimonio. En este relato no vas a ver teatros llenos de espectadores elegantes, ni vas a conocer a directores de óperas célebres o violinistas de fama mundial. Tampoco vas a aprender sobre la vida de grandes compositores como Mozart, Verdi o Beethoven. En mi historia solo encontrarás una familia que amaba la música y que por lo demás se parece mucho a la tuya. Y lo que estoy a punto de contarte podría haberte sucedido a ti. Mi relato será igual a un concierto en el que se alternan los momentos tristes y turbulentos, con los alegres y serenos. Será una melodía que cuenta la historia de una persona muy querida para mí, la primera que me tuvo entre sus manos para hacerme soñar. Para hacerme sonar. Una joven como tú, alegre, vivaz, llena de esperanza, de entusiasmo y de sueños. Es de Eva María de quien quiero hablar, de su vida, de la herencia que me dejó, una herencia que aún llevo dentro de mí. Adagio, delicato. Hay historias que deben comenzar desde el principio, y yo comenzaré desde allí. Nací en París, en el taller de un fabricante de violines cuyo nombre llevo estampado dentro de mi caja de resonancia, Colin Messing. El señor Colin Messing era un hombre con un espeso bigote en forma de manubrio, un vientre prominente y unas manos con dedos increíblemente largos. También por esta razón era muy hábil en su trabajo. Descendía de una familia de luthieres, famosísima en todo el mundo, y estaba muy orgulloso de su arte y de su éxito. Me vendió, junto con otros instrumentos de cuerda, a un luthier de Turín que tenía su tienda no lejos de la plaza San Carlo. No recuerdo casi nada del viaje, ni de mi larga y aburridísima estancia en un mostrador, cerca de la vitrina que daba a la calle. En cambio, jamás podré olvidar el momento en que un caballero vestido con singular elegancia apareció en la puerta. Me parece escuchar todavía su voz, tranquila y segura, diciendo: «Estoy buscando un buen violín». El luthier le mostró los que tenía en la tienda, al tiempo que elogiaba la forma de elaboración de este o de aquel instrumento, pero el cliente vacilaba indeciso. «¿Se trata de un regalo importante?», le preguntó entonces el vendedor para poder asistirlo mejor. «Muy importante». Entonces el luthier vino a sacarme del mostrador. «Este es el mejor que tengo», dijo. El distinguido caballero me acarició con su mano enguantada, me examinó largo rato prestando atención a cada detalle. «Es perfecto para mi hija», dijo satisfecho. Y allí iba yo bajo su brazo, encerrado dentro del estuche. Mientras el caballero caminaba rápidamente por la calle, lo escuchaba silbar una tonata. Llegamos a la casa. Era magnífica, aunque amueblada con muy buen gusto. Pero todavía más espléndida era la destinataria del regalo. «¿Para mí? ¿De verdad?», dijo la chica balbuciendo por la emoción mientras abría el estuche. «Pero es demasiado bello, lo deseaba tanto, papá». «Te lo mereces, sí. Oh, ahora que tienes un violín de primera clase tendré que empezar a llamarte Eva María con mayor respeto», bromeó. Pero ella ya no lo estaba escuchando. Sus manos me tomaron con la misma ternura con la que se abraza un niño. Verificó que estuviese bien afinado y comenzó a tocar el Cisne de Saint-Saëns. Ni siquiera este detalle pude olvidarlo. Qué bien tocaba. Pensé, será sin duda el día más hermoso de mi vida. Me consideré de verdad afortunado de terminar en sus manos. Eduardo y Egle Levi tenían otro hijo, Enzo. Los dos jóvenes se llevaban solo un año y esta cercanía de edad los había unido mucho. Su vínculo fuerte y profundo se parecía más al que se crea entre gemelos. Tenían muchos amigos en común. Con ellos compartían el tiempo libre, organizaban fiestas de baile, iban al cine o a algún restaurante, a las canchas de tenis o a esquiar. A donde iban llevaban diversión y alegría. Desde mi llegada
a su casa, Enzo y Sisi comenzaron a tocar juntos a menudo, ya que tenían otro violín con el cual ambos habían estudiado de niños. Tocaban sobre todo música clásica, pero también se divertían con arias populares o canciones de moda, como la famosa Non dimenticar le mie parole, interpretada con gran éxito por el trío Lescano. A la señora Egl le gustaba mucho esa sentimental canción y cuando su marido la canturreaba a media voz, su rostro se mostraba de inmediato pensativo. Y al escuchar las palabras, para mí eres quizá mucho más que el sol, nunca me hagas sufrir, siempre asomaban unas cuantas lágrimas a sus ojos. En aquellos momentos los hermanos se miraban divertidos. ¿Cómo puede conmoverse con una canción tan tonta?, preguntaba Enzo entre risas. Ah, es que mamá tiene un corazón romántico, respondía cada vez Eva María. Cuando se tocaba música en casa también solía ocurrir que los padres se animaran a bailar un vals en el entablado de la sala. Eran diestros en el baile y como pareja no lo hacían nada mal, por más de que el padre se lamentara de ya no estar en tan buena forma como antes. Lo siento, ya basta, me duelen las piernas, decía siempre antes de sentarse, pero ustedes dos sí son unos estupendos violinistas. Sí, es magnífica, respondía Enzo muy serio. Yo todo lo que hago es seguirla y ya. Era verdad, sin duda ella tenía más talento que su hermano, aunque se sonrojaba hasta las orejas cada vez que le hacían un cumplido. Yo imaginaba a María con una brillante carrera de violinista en los mejores teatros de Europa, incluso de todo el mundo, y con un poco de presunción me veía a mí mismo a su lado, listo para el toque de sus dedos y fiel en la respuesta. Después de todo, no habría por qué imaginarse otra cosa. Por desgracia me equivocaba. La mala hora comenzó como una brisa sin importancia, pero fue arreciando hasta convertirse en tormenta, y nada volvió a ser como antes, nada. Sostenuto. Un día de noviembre de 1938, el señor Edgardo abrió su periódico favorito, Corriere della Sera, y se sentó abatido en el sofá de la casa. ¿Estás bien, papá?, le preguntó a María, que en ese momento solía hacer las compras abrigada como un esquimal. ¿Tienes una cara? Mira aquí, en la primera página. Se han promulgado las leyes para la defensa de la raza, dijo con voz sombría. Y entonces, vendrán por nosotros los judíos, sí, eso es lo que va a pasar. Su voz sonaba tan desolada que la joven no se atrevió a preguntarle nada más, pero pronto todo quedó muy claro. Enzo y Eva María ya no podían ir al cine, al teatro o a un restaurante, así, de un día para otro, y tampoco asistir a clubes deportivos o salones de baile o a otros lugares de entretenimiento público. Significaba que ya no podían encontrarse con los amigos ni salir de vacaciones, ir al mar o a las montañas. Cuando los niños protestaban de aburrimiento, los padres casi nunca reaccionaban de igual manera. La señora Egl solía decirles: calmados, ¿qué creen ustedes que debería decir su padre que no pudo volver a trabajar? Por su parte, el señor Edgardo proponía con tranquilidad: siempre podremos tener una fiesta en casa. Sin embargo, se había cosas mucho más graves para el futuro de los dos muchachos. Por ejemplo, ya no podían ir al colegio. Además, había una lista absurda de trabajos que tendrían vetados, como ser médicos, trabajadores ferroviarios, abogados, maestros, empleados del Estado, entrenadores deportivos, músicos. Para Eva María esto significaba decirle adiós a su carrera de violinista. A pesar de esto, había días en que todavía se esbozaba un poco de felicidad. Por la noche, en la sala de estar, la madre acompañaba al piano a los dos hermanos y el padre, sentado en una poltrona, escuchaba con atención como único espectador de aquel concierto improvisado. La música rompía las cadenas que los aprisionaban y los transportaba lejos, a un mundo en el cual aún existían la belleza, la esperanza y la humanidad. Como buen violín, confiado en el valor de mi arte, comencé a creer que solo se trataba de ser paciente, de esperar, de aguantar un poco más. Pasará, me decía a mí mismo. Esta locura no puede durar mucho. Entre los judíos había muchos que estaban convencidos de esto. La historia de su pueblo estaba entrelazada con una larga serie de momentos difíciles, no obstante, siempre habían salido adelante. Los viejos amigos de la familia se fueron alejando poco a poco, incluso aquellos que habían participado en las magníficas fiestas en casa de los Levi, o los que habían fomentado la amistad entre los respectivos hijos con partidos de tenis, cursos de navegación a vela y vacaciones invernales en las montañas. Aparentaban no saber de lo que estaba sucediendo, o bien se convencían de que no era algo que les concerniera. ¿Sabes qué es lo que piensan, Sisi?, le dijo una vez su hermano. Se dicen: por suerte no soy judío, afortunadamente a mí esto no me va a pasar. Puede que sea así, pero también hay quienes se aprovechan de la situación para hacer buenos negocios, incluso entre los clientes de papá, respondió ella con desprecio. Esa fue la primera vez que yo la vi tan enojada.
El hecho es que a Eva María le hacían una falta terrible esas cosas que hacen hermosos los días de una joven. En aquellos momentos no había nadie que pudiera consolarla, ni siquiera Enzo, con su repertorio de bromas que antes le divertían tanto, y ni siquiera yo. Cuando estaba demasiado baja de ánimo, perdía hasta los deseos de tocar. Mientras tanto, la situación se hacía más incierta y confusa cada día. El señor Levy decidió hablar abiertamente con sus hijos. Muchachos, comenzó diciendo, el odio contra nosotros los judíos se está extendiendo como reguero de pólvora, y Mussolini no hace otra cosa que echar leña al fuego día tras día. También ustedes lo han visto en los periódicos, en los anuncios que aparecen en las paredes. Me temo que tarde o temprano tendremos que marcharnos al extranjero. No entiendo, dijo Enzo enojado. ¿Qué fue lo que le hicimos? Es inútil buscar una razón. No la encontrarías, suspiró su madre, sacudiendo la cabeza. Estoy dispuesta a apostar que si mañana el perro de Mussolini pesca un fuerte resfriado o le da un dolor de estómago tremendo, de inmediato nos van a culpar a los judíos. Gritarían, claro, es otra conspiración de los pérfidos semitas, raza maldita. El comentario de la madre alivió por un momento la tensión. No obstante, en los ojos de mi querida Sisi yo podía ver la profunda inquietud que aquella frase ocurrente no había podido borrar. Se trataba de algo que también sentía vibrar en mis cuerdas. Yo sabía que era lo que Sisi estaba pensando. Para sorpresa de todos, se levantó como un resorte. No hay ningún motivo para bromear, gritó. Tarde o temprano van a prohibirnos también la música, y sin la música mi vida quedará vacía. Vacía e inútil, ¿lo comprendes, madre? Enseguida me tomó de la mesa donde estaba apoyado y corrió conmigo hacia el estudio. Abrió la ventana y tocó su pieza favorita con un ímpetu y furioso. Al menos aquella música era libre de salir y propagarse en el exterior. Un tiempo después, un caluroso día de junio, el señor Edgardo regresó a casa con la noticia de que Italia había entrado a la guerra y que Mussolini se había aliado con Adolf Hitler en contra de Francia e Inglaterra. Desde ese momento, la familia Levy comenzó a escuchar una radio que captaba noticias del extranjero, a pesar de que estaba estrictamente prohibido por la ley. Era la única manera de saber la verdad sobre aquel espantoso conflicto mundial, de comprender cuán grande era el peligro. Agitato. Con el paso del tiempo, las cosas empezaron a ir de mal en peor para el ejército italiano en los distintos frentes de guerra. Radio Londres informaba todos los días acerca de las derrotas en África, en Grecia o en Rusia, noticias que las emisoras de radio y los periódicos italianos mantenían ocultas. Apoyado contra la pared, muy cerca de ellos, yo escuchaba aquellas noticias, los comentarios de los padres, las observaciones de Enzo y Eva María. Sentía que una tímida esperanza se insinuaba en sus corazones. Si perdemos la guerra, decía Enzo, entonces las cosas cambiarán y ya no tendríamos que irnos. ¿Tú qué piensas de eso, papá?, preguntaba María. Así debería suceder, Sisi, ya veremos. La madre casi nunca hacía comentarios, solo en una ocasión, un poco irritada, dijo, va a terminar pronto, estamos en los estertores finales de la guerra, paciencia, y luego... El señor Edgardo se dio vuelta para mirarla, impresionado por la confianza de su mujer, comentó, ojalá sea como tú dices, Sigurd. Y un día de septiembre, a través de la radio, llegó un comunicado que parecía darle la razón a la madre. El gobierno italiano, declaró con voz enrojecida el mariscal Badoglio, reconociendo la imposibilidad de continuar la lucha desigual contra la abrumadora potencia adversaria y con el fin de evitarles ulteriores y más graves calamidades a la nación, ha solicitado un armisticio al general Eisenhower, comandante en jefe de las fuerzas aliadas angloamericanas. La solicitud ha sido aceptada. La guerra había terminado. Todo parecía resuelto. La pesadilla se había detenido. Sentados alrededor de la radio, los Levy escuchaban incrédulos la maravillosa noticia. Se abrazaron riendo, llorando, embargados por una gran emoción. Se los dije, exclamó exaltada la señora Eagle. ¡Qué gran día es este! Hay que celebrar, dijo el señor Edgardo, y fue a la bodega por una botella de champaña que había guardado para una ocasión especial. El líquido espumoso se derramó sobre la alfombra, porque el padre había agitado demasiado la botella, al subir precipitadamente las escaleras. Pero eso no importaba, la noticia merecía una fiesta aún más espectacular. Enzo y Eva María tocaron algunas melodías alegres y los padres comenzaron a bailar. Sus rostros se veían radiantes de alegría en aquel momento, pero fue el último día feliz. De hecho, las cosas no resultaron como la señora Eagle había imaginado. El país se hundió en el caos y el día siguiente al armisticio, como una máquina de guerra bien engranada, bien engrasada. Los nazis, ahora convertidos en nuestros enemigos, invadieron Italia en busca de judíos. La tormenta se había convertido en un vendaval.
No podemos quedarnos más tiempo aquí, muchachos, les explicó el señor Levy a sus hijos. Desde hace 5 años, el gobierno fascista elaboró una lista de todos los judíos italianos con nombres, lugares de residencia y direcciones. Y cada municipio tiene su lista preparada, guardada en algún cajón de la oficina de registro. Los nazis solo tienen que venir a nuestras casas y atraparnos. Debemos huir. ¿Y a dónde iremos?, se lamentó María. ¿A dónde? Si nadie quiere tener algo que ver con nosotros. Nos esconderemos en algún lugar y luego escaparemos al extranjero, prometió la madre. Conozco a personas que pueden ayudarnos. La pequeña ciudad lombarda de Tradate no estaba lejos de Como y de la frontera suiza, a solo 20 kilómetros de distancia. En Suiza, los Levy habrían podido vivir en paz. Los amigos de Eagle, los señores Stenfeld, les habían ofrecido su casa por todo el tiempo necesario para organizar un plan de escape. Son más que bienvenidos, les dijeron, pero dense prisa. Dejar la casa de Turín, tan llena de hermosos recuerdos, fue el momento más difícil. Mi querida Sisi miraba a su alrededor, los cuadros en las paredes, la ventana con vista a la gran avenida, las fotografías familiares en marcos de plata, la colección de conchas marinas en un frasco de vidrio barrigón, las raquetas de nieve compradas por capricho durante las últimas vacaciones en la montaña, la medalla ganada en un torneo de tenis, los cuadernos escolares, la muñeca más querida de la infancia, las cartas de sus amigos, el diario que todavía escribía en secreto. Acariciaba cada objeto con la mirada y suspiraba. En las maletas no cabría todo aquel pasado. Pensó en elegir lo que más amaba. Por eso decidió llevarme con ella. El violín también, sí, señaló asombrada a su madre. Mejor empaca algo más de ropa. Pero ella fue inflexible. El señor Stenfield les dio la bienvenida a Villa Truffini con una amabilidad aún mayor de la que esperaban. Mi familia ya está a salvo en Londres, les explicó, y yo me reuniré con ellos en pocos días. Hagan ustedes lo mismo, pero tengan mucho cuidado con cualquier movimiento. Los Levy sabían muy bien que tenían que apurarse. Era necesario encontrar personas confiables lo antes posible para organizar el escape de manera segura. Por ello, el señor Edgardo puso manos a la obra con prontitud. Comenzó a salir, en secreto, en busca de espaldones. Así llamaban a los guías de montaña que llevaron personas y cosas a Suiza durante la Segunda Guerra Mundial. Patético, lacrimoso. Fueron extraños aquellos días pasados en Villa Truffini, días que transcurrieron con el temor de ser descubiertos y denunciados. Había que permanecer lejos de las ventanas y mantenerlas sin abrir, inmersos en una noche perpetua, iluminada solo por velas. De hecho, la casa debía parecer que estaba deshabitada. Cada ruido inusual les causaba un sobresalto, pero el resto del tiempo morían de aburrimiento. Leer, jugar a las cartas o a las damas eran la única diversión. La madre a veces tejía. Tocar algo de música o hablar hubiera sido demasiado peligroso. Enzo había comenzado a estudiar alemán, pues en casa de los Stenfeld habían encontrado un manual. Precisamente el idioma de nuestros peores enemigos, exclamó la señora Eagle horrorizada. Puede ser útil para entender lo que dicen, respondió él, y lo siguió estudiando con obstinación. A mí no me parecía que fuera una mala idea. En cuanto a mi Sisi, le picaban las manos por las ganas de tocar. Para vencer la tentación decidió explorar Villa Truffini, que era un lugar enorme. Se dio cuenta de que aquello era un poco como explorar las vidas de otras personas. Pero yo no lo hago con malas intenciones, dijo, y entonces me guardó en el estuche. Fue así como Sisi encontró un pequeño tragaluz en el ático, desde donde podía ver el cielo. Y allí apareció un curioso gato. Tenía la cara blanca y 2 manchas negras debajo de la nariz. Se hicieron amigos de inmediato. Esa noche lo llevó a dormir a su cama. Se llama Adolf, pero él no es malvado como Hitler, dijo en broma al presentárselo a su hermano. Es solo por el bigote. Me parece que no entiendo tu sentido del humor, sí. Uf, qué aburrido, le respondió ella. El gato Adolf era encantador y muy pronto se convirtió primero en Adolfino y luego, en definitivo, en Fino. Así, Enzo no tuvo nada más que objetar y Eva María tuvo con qué distraerse durante la espera. Hasta que, aquel día de noviembre, el señor Levy no se encontraba en la casa. Los soldados echaron abajo la puerta y entraron como toros enfurecidos, arrollando todo lo que encontraron en el camino. Sus pasos resonaban amenazantes por el eco de las gruesas y lustrosas botas. Sus miradas feroces quitaban el aliento. Los perros, que llevaban sujetos con correas, ladraban sin descanso enseñando sus largos colmillos. En el grupo dirigido por los alemanes también habían algunos soldados italianos. Pronto, pronto, vociferaban unos. Muévanse rápido, gritaban otros. Tienen media hora para empacar la maleta.
Era evidente que alguien los había delatado para quedarse con una buena recompensa. La madre y los dos hermanos estaban petrificados. ¿Dónde está el señor Levy?, preguntó el que parecía ser un oficial, zarandeando a Enzo por el brazo. Salió de casa, tartamudeó el joven en alemán. No sé a dónde fue. Se habrá escapado, quieres decir, dijo con furia el otro. O tal vez se escondió en esta misma casa, como un topo. Deprisa, ve a guardar tus cosas ya mismo. Nosotros nos encargaremos de encontrar a tu padre. El empujón con el que acompañó estas palabras hizo trastabillar a Enzo, que fue a dar en el suelo. Los demás soldados se echaron a reír. Hagamos lo que dicen, les pidió la madre prudente. Pero ¿cómo elegir en media hora aquello que se puede empacar en una única maleta, sin siquiera saber hacia dónde te diriges? ¿Cuánto tiempo vas a estar fuera y lo que realmente puede ser útil? Y si, además, del piso de abajo llegan ruidos sordos de muebles golpeados, de cristales rotos y de puertas derribadas, el corazón a duras penas logra soportar la prueba. Como adivinando el destino de aquel viaje, Eva María no lo pensó dos veces. Vino hacia mí, su amado violín, y me colocó en el fondo de la maleta. Puso encima algunas prendas elegidas al azar, ciñó con calma las correas para cerrar la maleta. Te llevaría hasta los infiernos y es allí donde vamos. El camión militar en el que hicieron subir con gran prisa a Sisi, Enzo y a la señora Eccles ya estaba lleno de personas. En el interior revoloteaba una tenue luz, filtrada a través de una lona que estaba subida por completo. Había familias judías enteras, con una maleta en las manos y los rostros pálidos, consternados. Los adultos guardaban silencio, evitando cruzar la mirada con los demás. Una pareja joven iba cogida de la mano, inmóvil, absorta. Los niños lloraban suavemente, como si supieran que era mejor no hacer mucho ruido, y entre sollozos le preguntaban al padre o a la madre: ¿A dónde vamos? Cuando el camión se puso en marcha, los niños más pequeños comenzaron a gritar, pero luego el balanceo del vehículo hizo que fueran conciliando el sueño. Las caras enrojecidas se fueron tornando más relajadas y serenas. Las manos de Sisi descansaban sobre la maleta. A través del áspero forro de tela yo alcanzaba a sentir que temblaban. Cómo debían estar de frías sus hermosas manos de dedos largos y delgados, frías de angustia y desaliento. Sin duda sus pensamientos se centraban en su padre. ¿Dónde estaría ahora? ¿Lo habrían apresado también a él o, por el contrario, había logrado esconderse en algún lugar? Era terrible pensar que quizá no lo volvería a ver jamás. En una curva cerrada que dio el camión, la lona trasera se levantó un poco y Enzo, que estaba en la parte posterior, pudo echar un vistazo afuera. Una rápida mirada alrededor fue suficiente para reconocer algo que le resultaba familiar. La iglesia de Santa María de la Gracia, dijo en voz alta. Estamos en Milán. Todos acogieron esas palabras como una buena noticia, o al menos como algo menos terrible de lo que esperaban. Al poco tiempo llegaron a su destino. Los militares los enviaron a un patio austero, rodeado por un alto muro. Habían llegado a la cárcel de San Vittorio. Todos ellos, por lo tanto, debían considerarse prisioneros. Los llevaron a una ala restringida de la prisión. Allí estaban otros judíos, y muchos más irían llegando casi a diario, en camiones desvencijados, desde diferentes lugares del norte de Italia. Todos iban con su maleta en la mano, inflamados con el dolor que llevaban en el pecho. ¿Y en dónde nos van a meter dentro de poco? Ya estamos más apretados que anchoas en lata, comentó en una ocasión Eva María. Y Enzo, por toda respuesta, dijo: espagueti con anchoas. Hace una eternidad que no los pruebo. Tengan paciencia, vamos a adaptarnos, muchachos, dijo la madre tratando de restarle un poco de gravedad a la situación. Por ahora no hay nada más que hacer. Pero el hacinamiento en las celdas era en realidad impresionante, y todos se preguntaban con qué propósito estaban aglomerando de aquella manera tanta gente. En la prisión circulaban rumores que daban que pensar. Escuché decir que nos llevaron a Alemania para trabajar en sus fábricas, les contó Enzo una tarde, pero a mí me parece absurdo. ¿Por qué tan lejos? Es verdad, se extrañó la madre. ¿Y entonces qué van a hacer con los ancianos y con los niños pequeños? ¿Los pondrán a trabajar también a ellos? Sí, negó con la cabeza. Nadie sabe nada, son cosas que se inventa la gente. Lo único seguro es que estamos en sus manos. Mientras hablaba, acariciaba mi estuche como si fuera el gato fino que ahora era el único huésped de Villa Trufini. Con seguridad también sentía nostalgia por él. Poco a poco sí había tenido que separarse de todo aquello que amaba. Yo habría querido darle consuelo con mi música y llevarla lejos de allí, al menos en el pensamiento, pero ella no se atrevía a sacarme para tocar alguna pieza. Temía que me secuestraran o, peor aún, que me rompieran en pedazos. Las reglas del lugar nos eran desconocidas. Mientras tanto, dentro de las oficinas de la prisión, algunos solícitos empleados registraban los nombres, preparaban largas listas con los datos de cada uno. Angoscioso.
Una mañana los reunieron a todos en el patio de la prisión. Llegaron varios camiones y comenzaron a llevarse a grupos de personas. Calma, calma, no hay motivo para preocuparse, van a trabajar para el Reich en Alemania, explicaban los guardias. Los rumores eran ciertos. Eva María y su familia fueron de los últimos en salir del sitio apretando contra el pecho sus pocas pertenencias al subir al camión. Al final del recorrido, se hallaron en la estación central de Milán, en un lúgubre y oscuro túnel subterráneo. Por encima de sus cabezas, traqueteaban los trenes que iban y venían con un ruido que congelaba la sangre. Un tren de carga los esperaba, detenido junto al andén de partida. Dejen sus maletas en el piso, nosotros nos encargaremos de transportarlas, dijo un oficial alemán. Esto provocó ansiedad, resistencia, algunas protestas, pero los militares les aseguraron: no se preocupen, recuperarán todo a la llegada. Estas palabras, dichas con firme tranquilidad, calmaron a la gente. Sí, me sacó de la maleta aprovechando la confusión momentánea y me escondió debajo de su abrigo. Por ningún motivo se habría separado de mí. Los militares empujaron a todos para que subieran a los vagones. Adentro no había asientos, solo montones de paja en el piso. Un soldado en la puerta del vagón llevaba la cuenta. Esperó hasta que ingresaran 100 personas. Aquí es donde meten a los caballos para llevarlos a las carreras, dijo un hombre que se encontraba al lado de los Levy. Yo lo sé porque era mi trabajo, y solo cabían 6 caballos. La señora Eagle trataba de contener las lágrimas. Los hermanos miraban a su alrededor aturdidos. Estamos en una vía férrea secreta, sí, dentro de un tren secreto, murmuró Enzo en voz baja. Por lo tanto, nadie sabrá de nosotros ni a dónde nos llevan. Se abrazaron sin decir nada más. Por orden del oficial alemán, los guardias comenzaron a cerrar las puertas correderas y a bloquearlas con candados. Todo se oscureció. Se escuchó el grito de una mujer. Los niños comenzaron a sollozar. Luego, el tren se puso en marcha hacia su destino desconocido. Era el 6 de diciembre de 1943. El viaje fue interminable. Solo muy de vez en cuando los vagones se abrían, y siempre en lugares deshabitados. A veces se podía descender de ellos, pero estaba prohibido alejarse, aunque fuera un poco. Allí no había intimidad alguna para hacer las necesidades, y solo un par de veces en todo ese tiempo se distribuyó un poco de sopa caliente. Quien al salir no había pensado en meterse algo de comer en los bolsillos, la iba a pasar peor. La sed era un tormento. Agua, agua, se escuchaba gritar inútilmente en cada parada. Algunos, incluso, lamían el vapor condensado que se depositaba en las paredes externas de los vagones. Ya no había más lágrimas. Los viejos y los niños estaban exhaustos, los adultos mudos y resignados. Pero entre los jóvenes, algunos todavía se movían. Durante una de las primeras paradas, un joven se acercó a Missy, se sentó junto a ella en la hierba e inició una conversación. Vi que tienes un violín. Qué valiente ha sido el traerlo. ¿Cómo se te ocurrió hacerlo? Fui una tonta, ¿verdad? Traje algo en verdad inútil, dijo ella con una sonrisa. ¿Quién puede saberlo? Suspiró él. En cambio, yo me llené los bolsillos de pan y queso. ¿Quieres? Los ojos de Sisi se abrieron como platos. Esa sí que fue una buena idea inteligente. En cambio, un Colin Messing no se puede comer. Al menos que seas un gorgojo. Pero un gorgojo gourmet, dijo ella entre risas. Luego, mientras devoraban la improvisada merienda, se contaron un poco sobre sus vidas. Mi nombre es André, comenzó diciendo él, y el mío Eva. ¿Eres francés? No, italiano. Escapé con mi familia a París y después algún idiota nos aconsejó que volviéramos a Italia, y fue así como nos apresaron, apenas cruzamos la frontera. A nosotros nos pasó de otra manera, pero el resultado es el mismo. Nunca llegamos a la frontera suiza y de mi padre no hemos sabido nada más. ¿Quién sabe dónde estará ahora? No sabemos si sigue vivo. La voz de Eva María tembló un poco al recordar. André la abrazó en silencio y ella apoyó la cabeza en el hombro del muchacho. A partir de entonces se buscaban en cada parada del tren, se daban fuerzas el uno al otro, prometiéndose un futuro. Cuando todo esto termine iré a buscarte, decía él tomándola de la mano. Cuando todo esto termine, André, tocaré mi violín para ti, decía ella, y en sus ojos brillaba una esperanza. Después de 5 días y 4 noches el tren llegó a la estación terminal. Las puertas de los vagones se abrieron por última vez, pero los presos no pudieron bajarse de inmediato. Tuvieron que esperar durante horas en el aire helado de diciembre. Había otros trenes detenidos en las vías férreas llenos de personas que hablaban diferentes idiomas. Parecía la Torre de Babel. Alguien les explicó a todos que aquel sitio se llamaba Auschwitz, que habían llegado a Polonia. ¿Polonia? Murmuró la señora Eagle con incredulidad. ¿Tan lejos? Pero no debíamos ir a... Todo es mentira, mamá, dijo Eva María con tristeza. Gracias al poco alemán que había aprendido, Enzo pudo traducir las palabras que estaban impresas en el gran portón de entrada de aquel gigantesco campo de cautiverio. Arbeit macht frei significa el trabajo te hace libre.
No entiendo el significado, susurró Sisi. Es una burla, eso es lo que es, respondió él. El ladrido obsesivo de los perros sujetados con correas, las figuras negras de los oficiales de la CSS que avanzaban hacia ellos y el denso humo que salía de las altas chimeneas revelaron de inmediato la realidad que les esperaba. La madre se cubrió el rostro con las manos. Eva María nunca antes la había visto llorar. La abrazó con todas las fuerzas que le quedaban. Finalmente se les indicó que avanzaran caminando a lo largo de la vía férrea. El frío agredía los cuerpos y casi los dejaba sin respiración. La gente se movía con dificultad entre gritos y órdenes que casi nadie entendía, pero de todas maneras el grupo avanzaba ondeando, como un río enorme y cansado hacia las puertas del campo de prisioneros. Unos hombres que vestían un uniforme a rayas mantenían el orden, golpeaban a los que se movían muy despacio o a quienes ya no eran capaces de seguir y se dejaban caer al suelo. Las maletas dejadas sobre el andén en Milán no les fueron devueltas, pero nadie se atrevió a reclamarlas. Ya de hecho parecía un milagro el haber sobrevivido a un viaje tan brutal. Eva María miraba a su alrededor buscando en medio de ese mar de personas a su amigo André para saludarlo, para intercambiar al menos una mirada, pero no consiguió encontrarlo. Quién sabe si podrá cumplir su promesa de venir a buscarme, pensaba. Mientras tanto, otros hombres uniformados se paraban en las personas en diferentes filas. Lo hacían con mucha prisa, un solo vistazo y listo, aquí o allá, sin hacer preguntas ni dar explicaciones. A Enzo lo pusieron en un grupo de muchachos como él. Ni siquiera hubo tiempo para un beso, una despedida. Los dos hermanos tan solo intercambiaron una mirada desesperada. Poco después, la señora Eagle, que estaba aferrada al brazo de su hija, fue arrancada con brutalidad y empujada hacia un grupo de personas desconocidas. Entre tanta confusión, muy pronto se perdió de vista en la masa de gente. Cada uno de los tres sabía que viajaría hacia un destino diferente. Nunca se volverían a ver. Eva María fue empujada hacia las duchas, junto con una multitud de otras mujeres. En el vestuario descubrieron dónde me tenía escondida. Vino una mujer a quien llamaban Capó. De hecho, era la que mandaba. ¿Eres música? Escuché que le preguntaba secamente a Sisi. La joven asintió. Pues esto ahora lo guardo yo. Mi querida Sisi entonces echó a llorar. Su cuerpo entero temblaba, pero una prisionera italiana, que se desempeñaba como guardiana, se acercó sigilosamente a ella y le dijo en voz baja: ¿Por qué estás llorando? Eres afortunada. La Capó vendrá a buscarte, verás. Además, lo hará muy pronto. No sabes cuántos aquí en el campo quisieran estar en tu lugar. Puedes darle las gracias a tu violín. Era difícil de creer que en un lugar como aquel la música pudiera ser valorada. Era difícil creer que alguien dijera cualquier cosa que fuera verdad. De hecho, Sisi no creyó aquellas palabras, y al sentirse sin mí, su amado violín, comenzó a pensar que estaba definitivamente sola y perdida en aquel infierno. Después de que le dieron un vestido de rayas que debía usar como uniforme, le raparon la cabeza y le tatuaron un número en el brazo, quedó convencida por completo de su destino. De aquí no saldré con vida, murmuró para sus adentros. Grave. Trepar a la cama como un gato luego de una larga jornada de trabajo extenuante y a menudo sin sentido, en espacios atiborrados hasta el techo para instalarse en huecos como colmenas. Encontrarte con que había que compartir ese espacio pequeño, duro y estrecho con otra persona. Una total desconocida que no siempre estaba dispuesta a ser amiga. Salir a un ambiente helado, con un vestido de algodón desgastado y los pies desnudos dentro de suecos de madera. Comer poco y mal, siempre atento a que no te fueran a robar la comida. Sumergirte en un sueño lleno de pesadillas. Sentir el tormento del hambre, incluso mientras dormías. Y otras cosas peores que tuve que ver. No diré nada más, no te inquietes. No te contaré sobre una existencia cotidiana hecha de crueles sufrimientos, y ni siquiera voy a explicar aquello que sucedía muy al interior del campo, donde largas filas de personas eran reunidas cuando bajaban de los trenes como si fuesen rebaños y eran conducidas adentro de un edificio oscuro de cuyas chimeneas salía día y noche un humo oscuro, apestoso y sombrío. Por allí también había posado la madre de mi Sisi, estas dos cosas demasiado duras para las sensibles cuerdas de un violín. Aquel campo de concentración se llamaba Auschwitz, como había anunciado alguien a la llegada del tren. En aquel mundo incomprensible en realidad podía pasar de todo, incluso aquello que parecía paradójico, imposible de imaginar. Pocos días después, en efecto, la Capó fue a buscar a Eva María a su barraca. Le dijo con frialdad que para ella existía una posibilidad diferente a la de sus compañeras de desventura, quienes se consumían realizando trabajos forzados. Podría tocar el violín en la orquestina del campo. No te conviene negarte, afirmó la mujer. Eva María comprendió que para ella no había otra opción. Caminó detrás de la mujer con la cabeza gacha, sin decir una palabra. Seguía sin creer aquella historia de la orquesta. En cambio, pensaba que la Capó quería castigarla
por haber escondido el instrumento debajo del abrigo, o que quería acusarla de haberlo robado. En Auschwitz, los robos siempre eran castigados con la muerte. Pero sí que era cierto que allá había una orquestina. Un grupo de mujeres la estaban esperando con los instrumentos en la mano. Una supervisora de las SS, una figura importante en el campo, se adelantó y le entregó un violín. Era yo, su querido Colin Messin, el precioso regalo de su padre. Me apretó contra su pecho como se haría con una persona querida a quien no se ha visto en mucho tiempo. Su rostro se iluminó y un poco de color se extendió por sus mejillas. Miraba a su alrededor como preguntándose si aquello no era fruto de su imaginación, y casi enseguida sintió temor de que fuera una broma cruel, una puesta en escena. Vamos a intentarlo primero con Rosamunda, dijo la supervisora dirigiéndose a las músicas allí reunidas. Veamos si ella nos puede seguir bien. Era una tonada fácil, una polca animada y alegre, apropiada para una fiesta al aire libre con amigos o para una boda informal. Un ritmo siempre para quienes quieren bailar, reír, bromear y pasarla bien. Una pieza sin demasiadas pretensiones. Aunque al principio le temblaban las manos, Missy no tuvo dificultad alguna para acompañar la ejecución del tema. Solo se preguntaba por qué habían elegido una canción que contrastaba tanto, como el agua con el aceite, con todo lo que se padecía allí. Pero se cuidó bien de hacer comentarios. Nada tenía sentido allá adentro. Y si nada tenía sentido, entonces era inútil buscar respuestas. A estas alturas, aquello resultaba tan claro como el sol. Ahora intentemos algo más exigente, dijo la mujer de las SS. Se volvió hacia una de las músicas y le preguntó: ¿qué sugieres? Manteniendo la cabeza baja, como era obligatorio en el campo cuando se estaba ante los guardias, la mujer respondió: el cisne de Saint-Saëns. Reclinado entre el cuello y el hombro de Sisi, pude sentir la calidez de su mejilla y el ritmo acelerado de su corazón, que había comenzado a martillar furiosamente en el pecho como un tambor enloquecido. Yo sabía en qué estaba pensando. Recordaba también cuando había sido la última vez que tocó esa pieza que tanto amaba, en Turín, frente a la ventana de su casa, y acompañada por sus seres queridos, en una vida que ahora parecía pertenecer a otra persona. «Cuenta conmigo», hubiera querido gritarle. «Ten valor». Creo que, de alguna manera, escuchó mi voz, porque cerró los ojos y aspiró muy profundo. Después apoyó su arco y comenzó a tocar, con toda la desesperación que tenía por dentro, con todo el amor que tenía por la música, con todo el deseo de volver a ser libre. A su alrededor, las otras mujeres escuchaban. Por algunos instantes la hermosa música borró todas las brutalidades, cada dolor. La vida todavía parecía tener un significado y un valor, incluso en un lugar como aquel. «Suficiente», dijo la mujer e interrumpió la interpretación de forma abrupta. Luego se volvió hacia la música a la que había consultado antes y le preguntó: «¿Qué le parece?» «Es excelente», murmuró la otra todavía sin levantar la mirada del suelo. «Yo pienso lo mismo», reconoció la capó. Ese mismo día, Eva María fue transferida a la barraca para los músicos en Birkenau. Esto significaba que tendría mejor comida, un lecho más decente, una cierta tranquilidad. Y sobre todo, no tendría más trabajos extenuantes en el frío y en el hielo. Aquel era un privilegio para unos pocos, poquísimos afortunados. Un privilegio que, sin embargo, se pagaba caro. Pesante. Debía tocar alegres melodías mientras se hacía la cuenta de los prisioneros que iban o volvían del trabajo. Era un interminable llamado a lista, por la mañana y por la tarde, en medio de la escarcha, el viento y la lluvia que atormentaba las esqueléticas figuras. Debía tocar piezas de vals, de polka y de mazurca durante las ejecuciones capitales, como si se encontraran en una animada fiestecilla, en presencia de todos los detenidos. Este era el trabajo que hacía entonces. Eva María soportaba su llamada buena fortuna y de noche yo la escuchaba llorar. Por alguna extraña razón, la mujer música que dirigía la orquesta la había cogido con simpatía desde el primer momento. «Debes resistir, mi pequeña. Algunas de nosotras tal vez regresemos a casa algún día», le repetía, «y podrás dar testimonio de este horror. Si nos damos por vencidas, será como si esto nunca hubiera pasado. Si tú te rindes, será como si nada le hubiera sucedido a tus seres queridos. Debemos resistir, a cualquier precio, y si para ello tengo que tocar una polca mientras alguien está muriendo, lo haré, y tú también lo harás». «Me parece que no voy a poder resistir más», respondió Sisi llorando con desesperación. «Muchacha», le reprochó la otra, «no digas esas cosas. ¿Sabes quién era yo hace solo unos años?» Era primer violín, una gran esperanza de la música clásica. Había formado un conjunto musical compuesto solo por mujeres que tuvo gran éxito en Austria. Todo el mundo nos adoraba, querida. Todo el mundo. Y algunos jefes de las SS que ahora se pasean por este campo venían a traerme flores al vestuario, se inclinaban para besarme la mano. Me escribían cartas llenas de frases cursis, yo qué sé,
te entrego mi corazón con tanto amor, tú eres la estrella, la más querida, la más bella. La vida es poca cosa sin tu sonrisa preciosa. Era para morirse de la risa. También había uno que venía a cantar arias románticas debajo de mi ventana con una voz tan desafinada que yo me tapaba los oídos con algodón para no sufrir ese tormento. Y una vez, imagínate, desde el balcón le eché en la cabeza un balde de agua helada, pero aún así, calado hasta los huesos, el muy tonto seguía cantando. Hizo una pausa para sondear el efecto de sus palabras. Observó que los ojos de Eva María brillaban con malicia, por más que la boca permanecía seria, de modo que continuó ahora con mayor ímpetu. Todo esto te parece ridículo, ¿verdad? Y ahora que estos mismos idiotas visten el uniforme nazi y se creen unos dioses, ¿qué debería hacer? ¿Llorar desconsolada? ¿Desesperarme? No. Yo no me dejo abatir, y tú debes hacer lo mismo, querida. Por lo tanto, no debes sentirte culpable, pues es la música la que está salvándote la vida. A veces la orquesta tenía que tocar en las fiestas. Que se realizaban en el sector reservado para los oficiales del campo de concentración y sus familias. Llamaban a las músicas para que tocaran en celebraciones de cumpleaños, aniversarios de boda y otras fechas importantes, como la Navidad. Las residencias de los oficiales eran lindas, amplias y bien amobladas, un pequeño paraíso construido a 2 pasos del infierno. Entrar a esas casas era otra dura prueba para mi querida Sisi. Cuando la puerta se abría, al momento le llegaba una dulce calidez hecha de chimeneas encendidas y cortinas encantadoras que cubrían las ventanas, del aroma de galletas recién horneadas y chocolate caliente, de niños bulliciosos y de madres en exceso diligentes. Un mundo perfecto y feliz del cual los judíos habían sido apartados para siempre, al ser confinados en aquel campo. En esos momentos yo sentía que su mano me apretaba con fuerza, confiaba en mí, era lo único que podía darle consuelo. Hubiese querido hacer algo más por ella, pero yo era un violín, un instrumento que le habla al alma de los hombres. Y allí, entre aquellos oficiales de las SS, era imposible encontrar a alguien que todavía tuviera un alma dentro de sí. Otras veces se organizaban conciertos de música clásica a petición del comandante en jefe. El programa se preparaba con sumo cuidado, pues estaban al tanto de que él era un verdadero conocedor. Se hacían ensayos y ensayos, como en las obras de teatro, que todo saliera bien era, en cierto modo, una cuestión de vida o muerte. Esas veladas eran de no creer. Los tipos de las SS escuchaban en absoluto silencio, complacidos. No encontraban incongruente escuchar música interpretada por esos mismos judíos que querían eliminar de la faz de la tierra e incluso aplaudían como si estuviesen en el teatro. Al final del concierto las mujeres regresaban a sus barracas, agotadas por la tensión. Eva María se esforzaba por conciliar el sueño. Hablaba conmigo, se preguntaba cómo era posible que personas amantes de una música tan hermosa al mismo tiempo pudieran ser feroces carceleros. Cómo se podían conmover escuchando un nocturno de Chopin y continuar al día siguiente con el exterminio de seres humanos tratándolos del mismo modo que a insectos fastidiosos. La pobre Sisi me confiaba un secreto estos pensamientos, pero yo no tenía respuestas para ofrecerle. Solo podía acompañarla con mi voz que cada vez más se asemejaba al llanto. Adagio calando. Había personas en el campo que por una ración adicional de sopa eran capaces de correr riesgos mortales, como poner en contacto entre sí a distintas personas o llevar noticias de un campo de concentración a otro. Por supuesto, hacerlo estaba prohibido bajo pena de muerte, y a veces alguien era descubierto, pero el hambre para ellos era más fuerte que el miedo. Cuando se enteró de esta posibilidad, Sisi me confió que quería tratar de obtener noticias de su hermano. Aquello me parecía muy arriesgado, pero entendía su anhelo. Y dado que ahora podía contar con raciones de comida más razonables para ofrecer a cambio de su petición, Eva María pensaba que no sería difícil encontrar a alguien que estuviera dispuesto a cumplir con el encargo. No se equivocaba, muy pronto encontró una persona. No sabía cómo se llamaba, pues el hombre no se lo había querido decir. No obstante, en el antebrazo llevaba impreso el número de identificación como todos, y Sisi se cuidó de aprenderse de memoria el número. En verdad era una persona de fiar que después de unos pocos días le trajo la respuesta tan deseada. Enzo estaba en Monowitz, en un campo que al igual que Birkenau hacía parte del gran complejo de Auschwitz. Lo habían puesto a trabajar en una fábrica, por lo tanto estaba vivo y no muy lejos de ella. Junto con la noticia, el hombre le entregó un mensaje en un papel tosco y arrugado. Sisi lo abrió tan pronto como pudo hacerlo sin ser visto. Enzo había dibujado un pentagrama musical y le había esbozado las notas de una breve melodía. Debajo había escrito en alemán: Der Musik macht frei, que la joven interpretó como un himno a la música que libera. Aquellas palabras le llegaron al corazón. Fueron para ella como una luz entre las tinieblas.
Era como abrazar al querido hermano, tenerlo allí cerca para infundirle valor. Besó el mensaje y lo sostuvo contra su corazón por largo rato. Luego lo escondió en el bolsillo para releerlo en la litera en la calma de la noche. Se sintió más fuerte, más dispuesta a aguantar, a luchar para sobrevivir. Y algún día podría realmente abrazar de nuevo a su hermano. Ahora comenzaba a creerlo. Para no perder el mensaje, o más aún para evitar que algún capo lo descubriera, decidió ocultarlo en un lugar seguro. Lo enrolló cuidadosamente y lo metió en un recodo de mi caja de resonancia. Un buen escondite, sin duda, y un gesto de confianza hacia mí. Estaba muy orgulloso de haber sido elegido como guardián de algo tan precioso. Sentía que en el oscuro mundo que nos rodeaba aquel mensaje brillaba más que un diamante. Ahora, cuando mi Sisi tocaba, así fueran las odiosas tonadas alegres para acompañar un ahorcamiento o bien los conciertos para deleitar a los oficiales de la CSS, pensaba en su hermano Enzo, a tan poca distancia de ella, en el campo de Monowitz. Eso le daba una gran fortaleza. Entonces cerraba los ojos recordando la frase que él le había escrito y sentía que la música estaba dentro de ella, regalándole la anhelada libertad. De repente, la jaula en la que estaba encerrada se abría de par en par. Su bondadoso corazón se evadía en las puertas de hierro del campo. Entonces cerraba los ojos recordando la frase que le había escrito y sentía que la música estaba dentro de ella regalándole la anhelada libertad. Su bondadoso corazón se evadía de las puertas de hierro del campo, lejos de todo aquel dolor, y era transportado por los aires hacia un mundo lleno de serenidad, junto con la hermosa música que se propagaba a su alrededor. Disperato. Y luego, una noche, me partí en dos. No recuerdo cómo sucedió. Por la mañana me encontraron en el piso de la barraca con una cortada en la caja de resonancia, una herida larga, profunda y espantosa. Había que mandarme a reparar, suponiendo que en el campo hubiera alguien con la capacidad para hacerlo. El daño que había sufrido era grave y requería el conocimiento de un experto. Me enviaron a los talleres de Monowitz y allí me quedé, herido y abandonado, dentro de un depósito que más parecía un bazar. Estaba lleno de los objetos más disímiles: zapatos, maletas, gafas, prendas de vestir, relojes, bastones, muletas, botas, cepillos, pieles, sombreros, juegos para niños. Era curioso que no hubieran arrojado todo aquello a la basura, lo hubieran quemado como leña. Pero las cosas eran así en los campos de exterminio: asesinaban a las personas y conservaban los objetos. Sin su instrumento, Sisi perdió el derecho a quedarse con las demás músicas. Ni siquiera la directora de la orquesta pudo hacer algo por ella. Lo intentó, insistió, pero la capo no quería escuchar razones. Sin violín no hay música, y aquí no se come gratis. Fue así como mi desventurada amiga tuvo que volver a la barraca común y a la agonía cotidiana del campo de concentración. Sisi no resistió mucho tiempo a aquella vida tan dura. Arrancarle su violín y su música fue como quitarle el alma, de manera que dejó de luchar, se rindió. Un día la encontraron cerca de la malla, sin vida. Su joven cuerpo fue quemado en los hornos, como el de millones de judíos. El viento se llevó las cenizas. Era el 6 de junio de 1944. Supe todo esto por su hermano Enzo, casi un año después. Triste, lento. Los soldados rusos llegaron a Auschwitz el 27 de enero de 1945 y liberaron a los prisioneros sobrevivientes. Todas las heridas impresas en el cuerpo y en el espíritu de estas personas permanecieron abiertas durante toda su vida. En medio de la confusión de aquellos días, algunas personas que todavía estaban en condiciones de mantenerse de pie vinieron a hurgar en el depósito en el que yo había sido abandonado. Buscaban pequeños retazos de vida para reconstruir sus propias historias, ya que todo lo demás había desaparecido. Una mano me asió con delicadeza. Así que aquí está, dijo una voz que reconocí al instante. Enzo me había encontrado. Se había enterado de mi accidente y de la muerte de Sisi por boca del mismo hombre que le había traído a ella su mensaje. Tú vienes conmigo, agregó. Eres toda la familia que me queda. No hizo ningún comentario sobre el terrible estado en que me encontraba. Él estaba peor. Me guardó en el estuche y me llevó con él. Sentía su respiración lenta y fatigosa, su paso incierto, arrastrando los pies. Era solo un muchacho y caminaba como si fuese un anciano enfermo. Pero no conseguí sentir compasión por él. En cambio, me invadió una sensación de agotamiento, de vacío, de letargo, como al final de una larga y grave enfermedad. También Enzo debía sentirse perdido, apagado. Aquel día no dijo nada más y no derramó lágrimas por sus recuerdos. Los sobrevivientes abandonaron aquel espantoso lugar y yo con ellos. Al subir a los trenes muchos se sentían asustados, recordaban el viaje de ida. Pero luego comprendían que de verdad todo había terminado. Escuché los relatos que se contaban entre ellos cuando el sueño tardaba en llegar. Me di cuenta de que junto con la libertad intentaban recuperar también una razón a la cual aferrarse para continuar existiendo.
El futuro me asusta, le confió una vez en a su vecino. Por eso nunca te separas de ese violín roto, dijo el otro. Si consigo repararlo, quizá también yo pueda salir adelante. Aquel viaje en tren fue largo, increíblemente largo, con muchas paradas y muchos desvíos. Los soldados del ejército ruso nos llevaron a lugares aún más lejanos, hacia el este. No se podía regresar a Italia todavía, allí la guerra seguía en su apogeo. Solo hasta comienzos del verano, después de casi 6 meses de continuos desplazamientos, llegamos a Turín. No sé cuál de los dos tenía peor aspecto, si yo con el tajo en la caja de resonancia o Enzo, con las heridas invisibles que llevaba en su interior. Semplice. Pasaron algunos años, lentos, todos iguales. Parecía que Enzo se había olvidado de mí. Yo languidecía inmóvil y silencioso en la habitación que él había tomado en alquiler. Un día, por fin, decidió mandarme a reparar. Se echó a caminar rápidamente. Ahora parecía tener prisa. Será un trabajo muy difícil, señor Levy, le aseguró el luthier. Pero haré todo lo posible. Yo le vendí ese violín a su padre, por cierto. ¿Cómo está él? Espero que lo arregle, dijo Enzo por toda respuesta, depositándome con rudeza sobre la mesa de trabajo y saliendo enseguida del lugar. Enzo no regresó a buscarme. Sin embargo, el luthier había hecho un excelente trabajo y yo lo esperaba listo para sonar de nuevo. Quizá Enzo no estaba en condiciones de pagar la costosa reparación. Quizá prefería olvidar la tragedia que habíamos compartido. Quizá se había marchado, lejos de todo. Quizá ya no podía regresar. Quizá su herida no se pudo cerrar. Y pasó más tiempo. Mucho tiempo. Yo estaba en la vitrina porque el luthier había entendido el nuevo valor que representaba con mi historia. Durante la reparación había encontrado el mensaje secreto y comprendió todo. Un día húmedo y gris de invierno entró al taller un cliente. Era mucho mayor que el padre de mi querida Sisi, pero igualmente elegante. También era un gran experto en violines. Un Colin Messine, caramba, exclamó. Observó mi óptima factura y la brillante estrella de David grabada en mi dorso. Escuchó la historia de labios del luthier e hizo preguntas específicas. Señor, concluyó el negociante, veo que usted comprende bien lo que esto significa, y sin duda no dejará escapar este pequeño tesoro. El hombre sonrió, me compró y me llevó a su casa. ¿Es posible enamorarse de un violín? Sí, es posible. De hecho, el señor Carlo Alberto se había enamorado de mí y también de aquello que yo representaba. El sentimiento de la vida regresó poderoso a mis cuerdas, gracias a su gesto de amor. La música salió de nuevo libre y fuerte de mi caja de resonancia. Vinieron violinistas a verme, realizaron conciertos conmigo. Los periodistas llegaron para entrevistar a mi nuevo propietario. La historia del mensaje secreto dejaba a todos conmovidos, turbados, pensativos. Me convertí en un emblema del holocausto, en el testigo de una vida rota. Una sola vida, decía mi Salvador, para recortarlas a todas. Yo pensaba en Sisi, que de alguna manera regresaba a nosotros. Me sentía consolado, sereno. Me parecía que se había recibido tanto que no pedía más. Pero el señor Carlo Alberto tenía en mente un proyecto aún más extraordinario. Enérgico, triunfal. He llegado el momento de hablar del lugar en el cual me encuentro ahora, el lugar al que quiso traerme mi nuevo propietario, el lugar que me ha empujado a contar esta historia. Hoy regresé a Auschwitz, crucé las puertas de este campo de exterminio que se ha convertido en un memorial. La inscripción Arbeit frei todavía se encuentra en su gran portón de ingreso, cruda e inquietante. En el enorme espacio al que llegaban los trenes de la muerte, hoy una violinista interpretará el cisne de Saint-Saëns, la pieza que mi Sisi amaba tanto. Siento que su espíritu está aquí cerca, casi puedo ver su sonrisa. La música te hace libre, escuchó que dice el señor Carlo Alberto, finalizando su discurso de introducción. Luego, en el frío aire de enero, las notas de la tercera sonata del cisne de Saint-Saëns se elevan nostálgicas, lacerantes. Pues bien, sin duda, este seguirá siendo el día más hermoso de mi vida. El violín del Holocausto, una historia verdadera. La música nos habla. Los títulos de los diferentes capítulos de este libro retoman las palabras que se escriben al comienzo de las piezas musicales e indican al músico cómo debe tocar, qué emoción debe transmitir al oyente, tristeza, felicidad, dolor, exaltación, etc. Y si algo no queda claro, aquí tienes un breve glosario como referencia a los capítulos de este libro. Recitativo, tema puntuado como si se estuviera recitando. Adagio, delicato, lenta y suavemente. Sostenuto, contenido, uniendo las notas entre sí. Agitato, que expresa turbación, angustia. Patético, lacrimoso, con mucho sentimiento, triste. Agnosticioso, dramático, agitado. Grave, muy lento, solemne. Pasante, con énfasis, con importancia. Adagio, calando, más lento y más bajo, como si el sonido fuera a morir. Disperato, obstinado, con sentimiento.
triste, lento, triste, inexpresivo, enérgico, triunfal, heroico, con energía. Un poco de historia para no olvidar. 28 de octubre de 1922, ascenso de Benito Mussolini al poder, es el inicio de una dictadura que durará 20 años. 18 de septiembre de 1938, Mussolini proclama en Trieste las leyes contra los judíos para la defensa de la raza. 10 de junio de 1940, Mussolini declara la entrada de Italia a la guerra, aliándose con Alemania y Japón. 8 de septiembre de 1943, el general Pietro Badoglio firma el armisticio. Como reacción inmediata, Hitler ordena al ejército alemán ocupar Italia. 6 de diciembre de 1943, primera deportación de judíos a Auschwitz desde la estación central de Milán. 27 de enero de 1945, el ejército ruso llega a Auschwitz y libera a los prisioneros sobrevivientes. 25 de abril de 1945, el ejército estadounidense, con la ayuda de la resistencia partidista, libera a Italia del fascismo nazi. ¿Quiénes son los protagonistas? Colin Messine, marca registrada de una familia de luthieres franceses del siglo XIX, fabricantes de violines y otros instrumentos de gran valor. Eva Maria Levi, llamada Sisi, nació en Verona el 13 de septiembre de 1921 y vivió con su familia en Turín hasta 1943. Fue arrestada en la población de Trnave y deportada al campo de exterminio de Auschwitz. No sobrevivió al Holocausto. Enzo Levi nació en Verona el 28 de septiembre de 1922. Fue arrestado en Trnave Varese y deportado al campo de exterminio de Auschwitz. Sobrevivió al Holocausto. Egle Sebre de Levi, nacida en Messina el 10 de enero de 1899, casada con Edgardo Levi, fue arrestada en Trnave Varese y deportado al campo de exterminio de Auschwitz. No sobrevivió al Holocausto. Edgardo Levi había ido a Trnave con su esposa e hijos. El día que arrestaron a sus seres queridos, había salido en busca de un guía para llevar a su familia a Suiza y ponerla a salvo. Sobrevivió al Holocausto. André Jacques Sasa, nacido el 11 de mayo de 1927 en París, en una familia de judíos turcos de nacionalidad italiana, detenido en Bordighera, fue deportado a Auschwitz desde Milán en el tren del 6 de diciembre de 1943. Al igual que los Levi, sobrevivió al Holocausto. La familia Steinfeld y Villa Truffini. La villa donde fueron alojados los Levi ahora es propiedad del municipio de Tradate. En los muros se exhiben testimonios de los obstáculos encontrados por la familia que reflejan los hechos de los cuales habla este libro. Carlo Alberto Caruti, este caballero multifacético, más que nonagenario, ingeniero milanés y coleccionista de instrumentos musicales, descubrió en un anticuario de Turín, en 2014, un violín Colin Messine con una estrella de David grabada en la parte posterior del instrumento. Lo encontró tan hermoso que parecía falso. Lo compró y decidió reconstruir su historia. Al final, en un gesto de generosa confianza por el cual estaré por siempre agradecida, me pidió que escribiera la historia. El mensaje secreto de Enzo para su hermana. Este mensaje se encontró enrollado dentro del violín. Eva Maria debió haberlo escondido allí para mantenerlo en un lugar seguro, con la frase en alemán Der Musik macht frei. Es probable que Enzo hubiera querido decirle a su hermana que el poder de la música es más fuerte que la crueldad de un campo de exterminio, donde el trabajo no trae la libertad, sino solo la muerte. El pentagrama y las notas diseñadas por Enzo forman una frase musical que puede ser tocada de izquierda a derecha y viceversa. Este tipo de composición se llama canon inverso. Entre las líneas del pentagrama se lee un número 168007. Es el número de registro de Enzo. Todos los judíos enviados forzosamente a los campos de concentración se les tatuaba un número en el antebrazo izquierdo. De esta manera eran deshumanizados y pasaban a ser objetos a los ojos de los nazis. La autora, Anna Lavatelli, nació en Camera, Italia y estudió filosofía en Milán. Ha sido profesora de letras y ha colaborado en revistas especializadas para niños y jóvenes. En 1986 ganó su primer premio literario en un concurso nacional para jóvenes escritores de literatura infantil y juvenil, y así comenzó su aventura literaria, que pronto se transformó en una irrefrenable pasión. En el año 2005 ganó el premio Andersen en Italia. Recientemente su novela El violín de Auschwitz recibió el premio literario de la Resistencia, Ciudad de Omegna. Cuenta con más de 60 libros publicados y una brillante trayectoria editorial. Su tema favorito es la vida diaria, con sus eventos pequeños y grandes, complejos o sencillos, divertidos o tristes. El espacio narrativo donde han nacido sus cuentos más intensos y profundos es precisamente el mundo de hoy, a veces hostil y frío, donde los jóvenes se confrontan para afianzar sus propios valores, perspectivas y sueños.
El violín de Auschwitz es su primera obra publicada en Panamericana Editorial. La narradora, Carolina Fajardo.